Bueno, muy bien. Aquí estamos de nuevo para continuar charlando sobre ontología. La clase pasada empezamos nuestro breve estudio de la ontología. Les aclaré que no es mi intención hacer un repaso de las distintas teorías que se han ofrecido para poder articular una ontología global que sea aplicable a todos los ámbitos de la empresa cognitiva del ser humano, sino que me iba a concentrar en una ontología particular debido a las restricciones de tiempo y espacio que tenemos, y esa ontología particular va a ser la ontología que se suele denominar materialismo sistémico, que tiene su origen, digamos, podemos rastrearlo hasta Aristóteles y quizás hasta los filósofos, algunos de los filósofos presocráticos, pero que en tiempos ya modernos adquiere ímpetu a partir del trabajo ya olvidado de Düring en el siglo XIX, en la década de 1850. También algunos neocantianos aportaron a esta visión. Eh, Puedo ahora recordar a Hans Weininger y en el siglo XX quienes tomaron la lead de esta dirección de investigación en ontología fueron Roy Good-Sellars y luego Mario Bunge, que a lo largo de los años 60, 70 y 80 articuló una propuesta ontológica que abarca prácticamente todos los aspectos que se suelen incluir bajo esa designación. En la clase pasada también les caractericé la ontología como el estudio general de los existentes. Es un estudio mucho más general del que puede aparecer en las ciencias específicas, pero sin embargo, buena parte de lo que la ontología propone surge de abstracciones hechas a partir de los resultados de las ciencias específicas como la física, la química, la biología y las ciencias sociales. El valor de esta ontología va a estar dado por su consistencia con esos descubrimientos de las ciencias sociales y también por su coherencia interna. Asimismo, uno esperaría de una ontología que nos sirva como una base adecuada para continuar haciendo un progreso científico sostenido. En el pasado podemos identificar algunas ontologías que en algún momento han entrado en conflicto con los descubrimientos de la ciencia, y el mantenerse en forma crítica pegados a esas ontologías a veces ha resultado en el retraso del progreso científico. En mi opinión, un ejemplo clásico de esa situación es la ontología dualista, que considera que hay dos clases de sustancias en el mundo, y esas sustancias son las sustancias mentales, que son inmateriales, y las sustancias materiales. ¿Sí? Es una ontología que, digamos, podemos rastrear, si queremos, hasta Platón, pero que adquiere una expresión quizás más cabal en el tomismo, o sea, en la filosofía escolástica, esencialmente como la formula Aquinas, Santo Tomás, y después en el siglo XX ha tenido varios defensores prominentes. Bueno, esa ontología, en mi opinión particular, eh, podría argumentar algunas razones que vamos a discutir un poquito más adelante cuando discutamos filosofía de la mente. Impidió durante buena parte del siglo XX un progreso sustantivo de las neurociencias y una comprensión científica de los procesos mentales. Si lo cito simplemente como un posible ejemplo, pero probablemente ustedes puedan imaginar muchos otros ejemplos donde una ontología que de repente se vuelve obsoleta frente a la evidencia científica, si sigue siendo sostenida por los practicantes de las disciplinas científicas, termina perjudicando el progreso de la ciencia. Entonces, cuán fructífera es una dada ontología también es un estimador
que nos permite ponderar los méritos de esa ontología. Entonces, la ontología que yo empecé a presentarles la clase pasada es una ontología que parte de una serie de supuestos o axiomas, si ustedes quieren llamar, cuya validez va a estar dada por la concordancia de lo que podamos inferir de esos axiomas con lo que podamos observar en el mundo. Lo primero que afirmé fue que las ciencias nos parecen mostrar que el mundo está habitado por lo que yo llamé particulares concretos, individuos, ¿sí? Y esa palabra concreto hace referencia a que son individuos que no están aislados los unos de los otros, sino que de alguna manera pueden interactuar entre ellos. Entonces, un individuo que puede interactuar con otro es lo que llamamos una cosa, en el lenguaje que estoy introduciendo para describir esta ontología. Una cosa es una entidad que existe, pero no es posible existir simplemente, sino, como les conté en la clase pasada, se puede existir solamente de una manera u otra, o sea, nada simplemente existe. Si existe, existe de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, yo existo y mi forma de existir, bueno, es tener una cierta altura, tener una cierta constitución física, estar compuesto de determinadas células y un montón de características que sería muy largo enumerar. O sea, no es posible simplemente ser y no ser de alguna manera, en forma similar en que no es posible, por ejemplo, que haya una sonrisa si no existe un rostro, por una razón muy sencilla. Una sonrisa no es más que una cierta disposición de los elementos que forman un rostro, la boca, los ojos, quizás las mejillas. Entonces, en ausencia de esos elementos, también tenemos una ausencia de sonrisas. Ambos están indisolublemente ligados. No es que las sonrisas son cosas que andan por ahí en el mundo y cada tanto se pegan a un rostro y entonces de esa conjunción surge una persona sonriente. Bueno, algo similar ocurre con las propiedades, que son las formas de ser de las cosas, y las cosas, ¿sí? No se pueden separar excepto por un proceso de abstracción mental. Pero ese proceso es a veces muy útil para poder caracterizar mejor a las cosas y la forma de ser de las cosas. La clase pasada también observé que las cosas tienden a componerse para formar cosas más complejas y diferencié dos tipos de composición. A uno le llamé juxtaposición y al otro le llamé superposición. ¿Qué son estos modos de composición? La juxtaposición es esencialmente el resultado de agregar cosas para terminar obteniendo otra cosa que tiene algunas propiedades diferentes. Por ejemplo, puedo agregar un montón de ladrillos para terminar produciendo una pared. O puedo agregar un montón de células para terminar produciendo un organismo. La otra forma de composición es la superposición. La superposición es lo que pasa, por ejemplo, con las ondas o con los campos de la física. ¿Sí? Un campo electromagnético se superpone con muchos otros campos electromagnéticos en un mismo punto del espacio. Y la intensidad de campo electromagnético que determinamos en un punto es la superposición de todos los campos electromagnéticos en ese punto. Entonces son diferentes formas de composición y he diferenciado esas dos simplemente porque la ciencia parece informarnos que son los modos de composición de los particulares concretos que observamos en el mundo, ya sea las estrellas que se juxtaponen para formar una galaxia o las ondas gravitacionales que se superponen para formar, el fondo cósmico de ondas gravitacionales, son, digamos, ejemplos de esto a escala cósmica.
Si hubiese la ciencia descubierto, o si en el futuro descubre nuevos modos de composición, entonces los adoptaremos y modificaremos en consecuencia ese supuesto ontológico que estamos adoptando. Muy bien. La composición de una cosa concreta no es más que el conjunto de todas sus partes, ¿sí? Esa operación de componer una cosa concreta en sus elementos constitutivos es una operación mental esencialmente, pero que nos ayuda para caracterizar el sistema formado por esos componentes. Cuando terminábamos la clase pasada, esto es un resumen, por supuesto, dije muchas más cosas la clase pasada, ¿no? Estábamos en digamos, intento de caracterizar conceptualmente a una cosa con sus propiedades. Y para eso les propuse hacer una operación mental que es separar al individuo de sus propiedades, porque eso nos facilita el trabajo de representación de la cosa. Entonces, lo que les propuse fue algo como que lo que está en una transparencia vieja, a ver si puedo llegar, estoy yendo para el otro lado, aquí. Lo que les propuse es esto que ustedes ven aquí abajo. Voy a sacar las caritas nuestras, así pueden ver mejor las slides. Es esto que está aquí abajo de todo. O sea, les propuse conceptualmente separar el individuo de las propiedades de ese individuo. El individuo le podemos llamar X y a las propiedades le llamamos P de X. O sea, P de X son las propiedades que tiene el individuo X. O sea, son los diferentes modos de ser de ese individuo, ¿sí? Entonces, ahí estamos modelizando a una cosa X por medio de un par ordenado cuya primera componente representa un individuo y su segunda componente está designando o denotando, mejor dicho, a las propiedades de ese individuo. Ahora, si queremos avanzar más en esa caracterización de un modelo concreto de cosa, lo que tenemos que hacer es utilizar las reglas metodológicas de representación que vimos en alguna de las clases de semántica filosófica. Ustedes recordarán que entre esas reglas, una sugería tratar de representar las propiedades por medio de funciones, a fin de poder hacer caracterizaciones cuantitativas de esas propiedades, ¿sí? Entonces, voy a introducir la definición de lo que sería el modelo de una cosa, ¿sí? Es la definición 8 de esta breve axiomática que les estoy brindando. La definición dice lo siguiente: una cosa X se puede modelar por medio de un par ordenado, que le llamamos XM, donde la M indica modelo, y ese par ordenado está formado por una primera componente, que es esencialmente un conjunto, es el conjunto de dominios de las funciones f que conforman la segunda componente del par ordenado. Usualmente para la mayor parte de las aplicaciones en ciencia, ese dominio de las funciones son los números reales. En general, digamos, lo que nosotros esperamos es que el comportamiento de las propiedades de las cosas podamos cuantificarlos por medio de funciones que en última instancia, al ser evaluadas, nos arrojen números reales o por lo menos arreglos de números reales, por la sencilla razón de que los números reales pueden representar magnitudes que podemos medir con instrumentos, ¿sí? Entonces, si queremos aspirar en algún momento a contrastar alguna predicción que salga de alguna representación concreta de una cosa, necesitamos hacer predicciones tales que nuestros instrumentos de medida puedan verificar.
Fíjense que en la segunda componente de este par ordenado, en el concepto de modelo de cosa, es en realidad una colección de funciones. ¿Por qué? Y porque una cosa no tiene una única propiedad, va a tener muchas propiedades. Entonces, si llamamos a esas muchas propiedades F1, F2, hasta un Fn arbitrario, todas ellas funciones sobre el dominio M, diremos que la F que aparece en el par ordenado en realidad es una colección o conjunto de funciones, ¿sí?, definidas sobre el dominio determinado en la primera componente del par. Ahora, esas funciones no son funciones arbitrarias que se me ocurrió poner ahí, ¿no?, sino que son funciones que tienen una relación de representación que vimos en las clases de semántica con cada una de las propiedades que forman parte del conjunto de propiedades del individuo en cuestión. Si eso se cumple, si cada una de esas funciones representa adecuadamente alguna propiedad del sistema, entonces vamos a poder decir que el modelo de la cosa M representa a la cosa en sí. Por supuesto, las representaciones pueden ser más o menos defectuosas de acuerdo a cuán bien o cuán mal las funciones elegidas representen las propiedades en cuestión, ¿sí? Elegir cuáles son las funciones que van a cumplir adecuadamente esas tareas de representación no es fácil, y buena parte del trabajo de los científicos se va en tratar de identificar, por medio de una serie de reglas heurísticas, cómo asignar, cómo encontrar a las funciones adecuadas para representar las propiedades que queremos representar. Por ejemplo, no nos olvidemos que Albert Einstein, cuando quiso representar adecuadamente los efectos de la gravitación en su teoría general de la relatividad, se pasó prácticamente 10 años, un poco menos, desde 1907 hasta el año 1915, hasta el 25 de noviembre de ese año, tratando de encontrar la forma adecuada para representar la curvatura del espacio-tiempo y la relación entre esa curvatura del espacio-tiempo y los contenidos de materia en el espacio-tiempo. Es un trabajo que a veces puede ser extremadamente difícil, encontrar cómo representar adecuadamente dentro del bagaje matemático que tenemos a nuestra disposición ciertas propiedades. Hay casos en los cuales simplemente no encontramos entre las matemáticas desarrolladas a la fecha el elemento adecuado para una representación satisfactoria de una propiedad. ¿Qué hacemos entonces? Y bueno, no nos queda más que inventar una matemática adecuada a la tarea que queremos desempeñar. Por ejemplo, cuando hacia 1925 Werner Heisenberg, trata de representar a ciertos procesos cuánticos, se da cuenta que lo que necesita para hacerlo son ciertas entidades que él no conocía de la matemática que había aprendido en la universidad, e inventó una nueva forma de matemáticas a la que le llamó el álgebra de matrices. Entonces él decidió representar ciertas propiedades de los sistemas cuánticos por medio de matrices y por medio de operadores. Esas matemáticas, si bien él no las conocía, existían ya y habían sido descubiertas, pero lo que hizo fue redescubrirlas por la necesidad que tenía de expresar las propiedades de los sistemas cuánticos. Poco después, Erwin Schrödinger desarrolló otra representación diferente
de esas propiedades de los sistemas cuánticos, pero con el tiempo se pudo mostrar, como les comenté hace un tiempo, que ambas representaciones de la mecánica cuántica son equivalentes. Esa situación pasa muchas veces en física. De repente los físicos se encuentran con una situación que no pueden resolver con las matemáticas de su tiempo. Y de ahí surge una disciplina que se llama la física matemática, que trata de explorar las matemáticas que son necesarias para responder a problemas físicos. Otro ejemplo es el desarrollo del análisis funcional por parte de David Hilbert, que fue esencial también para dar una formulación rigurosa a la mecánica cuántica y luego a la teoría cuántica de campos. Bien. Ahora, tenemos entonces que el modelo de una cosa contiene un dominio y contiene un montón de funciones que aplican ese dominio a, digamos, valores de los números reales, ¿sí? De tal manera que cada una de esas funciones representa una propiedad. Vamos a designar como estado de una cosa al conjunto de todas esas funciones. O sea, el estado de una cosa, en el fondo, no es más que un espacio funcional que toma como elementos a las funciones que caracterizan las propiedades de una cosa. Por ejemplo, consideremos lo que probablemente es el ejemplo de un espacio funcional más sencillo que podemos imaginar, que es el estado de una partícula en la dinámica clásica. ¿Sí? Una partícula puntual que tiene una masa m. ¿Cuáles son las propiedades que esa partícula puede adquirir en el contexto de la mecánica clásica? Bueno, la partícula tiene masa, tiene una posición en el espacio y en el tiempo, que viene determinada por una función vectorial de 4 componentes, o si ustedes prefieren, por 4 funciones que son escalares. Y luego tenemos las velocidades de esa partícula, ¿no? Que también tiene 3 componentes. Entonces, si parametrizamos todo en función del tiempo, lo que vamos a tener en conclusión va a ser un espacio funcional con 7 funciones. 3 para la posición espacial, 3 para la velocidad, la distribución de velocidades, y la masa. Como la masa es constante, bueno, en general se ignora de las representaciones gráficas de los espacios de estado de partículas puntuales. Si queremos entonces especificar completamente el estado de la partícula, necesitamos especificar posición y velocidad. Ahora, una partícula en este ejemplo puede tener, en principio, cualquier posición y cualquier velocidad. Sin embargo, si miramos el mundo real, vemos que eso no es cierto. Una partícula no puede moverse o estar en un estado de movimiento con cualquier valor de la velocidad. De hecho, ninguna partícula que tenga masa va a poder moverse a la velocidad de la luz ni a velocidades mayores que la de la luz. Esa es una restricción que aparece cuando observamos el mundo. El mundo podría ser de otra manera, pero bueno, resulta que es así. Entonces, eso nos indica que de todo el espacio de estados posibles para un cierto sistema material, solo una parte es realmente accesible a ese sistema. O sea, el espacio está restringido a un subespacio, y las constraints, se dice en inglés, que ahora me olvidé cómo se dice en castellano, o sea, las restricciones, vendría a ser las ligaduras que imponen ese subespacio y lo diferencian de la totalidad del espacio, son
lo que se llama restricciones legales al espacio de estados. Entonces, el espacio de estados que es accesible a la cosa en cuestión no va a ser la totalidad del espacio de estados, sino un subespacio que vamos a llamar el espacio de estados legal de la cosa en cuestión, y lo vamos a designar a ese espacio de estados legal por medio de una S por espacio, una L por legal, y lo vamos a aplicar a la cosa X porque cada cosa tiene su propio espacio legal de acuerdo a cuáles sean las restricciones legales que fijan ese subconjunto particular del conjunto de estados posibles, ¿sí? Ahora, ¿cómo se introducen esas restricciones al espacio de estados de una cosa concreta? La respuesta está en el siguiente axioma que voy a introducir, que es el axioma 10, que dice que un enunciado de ley es una restricción sobre la función de estado de una clase de cosas. Entonces, supongamos que tengo una clase de cosas, como por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo de la mecánica clásica, ese espacio de estados de cosas es el espacio que corresponde a una partícula puntual con masa, ¿sí? Que puede tener una velocidad y puede tener una posición. ¿Sí? Esa es la enumeración exhaustiva de las propiedades que tiene. Pero un enunciado que restrinja cuáles son los valores accesibles de esas propiedades va a ser un enunciado de ley. ¿Y qué forma va a adquirir ese enunciado de ley? Y como estamos relacionando funciones y queremos imponer restricciones a funciones, va necesariamente a tener que adquirir la forma de una ecuación, porque una ecuación es una relación entre funciones que limita el rango de aplicabilidad de estas funciones y limita la forma, ¿sí?, funcional de las mismas. Entonces, las restricciones de los enunciados de ley aparecen en nuestras teorías en la forma de ecuaciones y en particular, si las relaciones son locales, aparecen como ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones que implican las derivadas de las funciones respecto de un parámetro que se suele tomar como el tiempo, ¿sí? Aunque también puede haber derivadas respecto del espacio, ¿sí? Como cuando tenemos gradientes, por ejemplo. Entonces, estas ecuaciones diferenciales nos dicen cómo cambia una función cuando cambiamos alguno de esos parámetros, y si resolvemos esas ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno adecuadas a cada problema concreto, vamos a obtener el espacio legal realmente accesible a el sistema físico, ¿sí? Bien, hay ciertas circunstancias en las cuales no solo tenemos relaciones locales, o sea, básicamente por contacto entre los distintos elementos que forman el espacio de estados, sino que a veces las relaciones pueden ser de carácter no local. En ese caso, las ecuaciones son de una forma más compleja que se llama ecuaciones íntegro-diferenciales, o sea que no solo tienen derivadas de las funciones, sino también tienen incluidas integrales eh, de esas funciones, ¿sí? En algunos casos particulares, en especial en ciertas formulaciones de la mecánica cuántica o en teoría cuántica de campos, pueden aparecer otras formas de restringir las funciones de estado, porque las mismas tienen caracteres matemáticos diferentes, como por ejemplo
ser operadores sobre un cierto espacio funcional. Entonces, en ese caso, las ecuaciones pertinentes pasan a ser ecuaciones de tipo algebraico, ¿sí? Entonces, estas son las tres principales formas de enunciado de ley que aparecen en teorías que están correctamente formalizadas. Ecuaciones diferenciales, ecuaciones íntegro diferenciales y ecuaciones algebraicas. Muchas veces, por ejemplo, en la axiomatización que nosotros hemos desarrollado con Santiago Pérez Bergliafa y con Héctor Bucetich de la mecánica cuántica, nosotros introducimos las restricciones más generales que se pueden introducir y lo hacemos por medio de ecuaciones algebraicas. Pero luego en los teoremas obtenemos las ecuaciones diferenciales que son las típicas que uno observa en los libros de texto de mecánica cuántica, como las ecuaciones de Heisenberg para la evolución de los operadores o las ecuaciones de Schrödinger para la evolución de las funciones de estado, funciones de onda de los sistemas cuánticos. Ya después, cuando veamos mecánica cuántica, estas cosas les van a quedar más claras, pero se los estoy dando como ejemplos de teorías donde esto se puede implementar. Hay otras situaciones más sencillas que esto. Por ejemplo, pensemos en una estrella, ¿sí? Si nosotros queremos caracterizar las propiedades de una estrella, bueno, tenemos que pensar primero cuáles son esas propiedades. Las propiedades pueden ser la masa de la estrella, la temperatura o la distribución de temperaturas de la estrella, la entropía de la estrella, la velocidad angular de la estrella, la velocidad con la cual la estrella se propaga respecto del medio circundante, o la potencia que esa estrella produce en radiación. Las estrellas están muy calientes y emiten radiación. Entonces se trata de encontrar un arsenal de funciones que nos permitan dar representaciones adecuadas de todas esas propiedades, que a su vez nos permitan generar modelos matemáticos de los cuales, con condiciones adecuadas de contorno, podamos deducir enunciados singulares discretos respecto a casos específicos en los cuales podamos hacer corroboraciones con los instrumentos que tenemos. Entonces, en una situación así, por ejemplo, decidimos representar la temperatura de la estrella por medio de un campo escalar que asigna a cada punto de la estrella un valor de temperatura. O la presión también la representamos por un campo escalar. En cambio, por ejemplo, la velocidad de rotación de la estrella la representamos por un campo vectorial, y lo mismo la velocidad de traslación de la estrella respecto de distintos sistemas. Puedo calcular la velocidad de propagación respecto del medio externo o respecto del centro de la galaxia, por dar dos cosas. Recuerden que la velocidad es una propiedad extrínseca al sistema, a diferencia, por ejemplo, de la entropía, que es una propiedad intrínseca. ¿Sí? A su vez, si la estrella, por ejemplo, está impulsando un viento por la presión de su radiación, o sea, emite partículas, un fluido que se aleja de la estrella, el famoso viento solar, por ejemplo, que quizás alguno de ustedes ha oído alguna vez. Entonces ese viento lo representamos por medio de un campo vectorial que nos dice en cada punto cuál es la velocidad del fluido en ese punto, y también un campo escalar que nos dice cuál es la densidad de ese viento en cada punto, ¿sí? Si tenemos una ecuación de estado, o sea, una restricción al espacio de estados de las propiedades de la estrella, podemos relacionar, por ejemplo, la temperatura con la densidad y la presión, y podemos eliminar algunas de esas funciones que representan propiedades en términos de otras. Si tenemos un conocimiento
digamos, adecuado de las ecuaciones que imponen las restricciones y de las condiciones de un sistema particular, podemos resolver esas ecuaciones y podemos hacer una descripción detallada de cómo es el sistema y luego comparar esa descripción con observaciones concretas. Muy bien. Entonces, digamos, hasta aquí tenemos una caracterización de las cosas que pueden ser básicas o complejas y tenemos un cierto espacio de estados que está restringido por las limitaciones legales que hay para el comportamiento de las cosas. En general, ese espacio, como va a incluir funciones que son relacionales, va a ser en general relativo a un cierto sistema de referencia, porque si yo quiero hablar significativamente de cómo es un campo de velocidades, bueno, voy a tener que decir, el campo de velocidades tiene esta distribución, pero respecto a este sistema de referencia, porque si cambio el sistema de referencia, las velocidades van a ser distintas. No es lo mismo si yo mido las velocidades del viento de la estrella respecto del medio interestelar que si lo mido respecto del centro de la galaxia o si lo mido respecto de la Tierra, ¿sí? Ahora, esas propiedades, si bien son relativas, la representación de esas propiedades son relativas, eso no quiere decir que sean subjetivas, que es algo completamente diferente. No depende de un sujeto. Por ejemplo, no depende de Gustavo Romero. Depende de cuál es el sistema de referencia que objetivamente se especifica. Y la diferencia es que siempre va a haber reglas de transformación objetivas que nos permiten traducir cuáles son los valores que adquieren las funciones en un sistema de referencia a los valores que adquieren en otro sistema de referencia. Por lo tanto, si yo conozco las reglas de transformación y conozco los valores en un sistema, los conozco en todos. Es simplemente aplicar esas reglas de transformación. Bien, entonces ahora estoy en condiciones de definir algo que para un sistema como este, que pretende ser materialista, es extremadamente importante. Voy a tratar de decir cuándo un sistema es material. Voy a considerar como material a un sistema si y solo si el espacio legal de estados de ese sistema respecto a algún otro sistema de referencia que le estoy llamando I en la notación que estoy aplicando aquí, contiene más de un elemento. En otras palabras, si el estado accesible al sistema tiene más de un elemento. Eso significa que el sistema puede cambiar, que el sistema puede pasar de un estado a otro. Lo hacen en forma legal, no en forma arbitraria, porque es la restricción legal del espacio de estados. Entonces, un sistema físico con un espacio de estados que tiene más de una componente y que está restringido legalmente es lo que voy a llamar un sistema material. Y esta definición la puedo sintetizar en la expresión que ustedes ven ahí arriba, que dice m de x, o sea, x es material, significa que existe y existe x, tal que el espacio de estados de x respecto de y restringido legalmente va a tener más de dos elementos. O sea, el número de elementos va a ser mayor o igual que 2. Si se cumple eso, digo que el sistema es material y asociado a eso viene el hecho de que si el sistema es material, puede cambiar porque tiene estados diferentes entre los cuales se puede mover. Una definición alternativa, que es la que mencioné la clase pasada y es la que propone Mario Bunge, por ejemplo,
en su Treatise on Basic Philosophy, es que un sistema es material si el sistema tiene energía. Bien, eso es cierto en el siguiente sentido. No hay sistema material que no tenga energía. ¿Por qué? Porque la energía es la capacidad en principio de cambiar, ¿sí? Ahora, estas dos definiciones no son, sin embargo, equivalentes. ¿Por qué? Porque no alcanza con que el sistema tenga energía para que sea capaz de cambiar. O sea, si el sistema material va a tener energía, pero no necesariamente va a cambiar. O sea, no necesariamente va a ser mutable. Y esa mutabilidad de la que carecen los conceptos y las ficciones y cualquier otro objeto que sea el producto de una abstracción conceptual, es esencial para caracterizar la materialidad. ¿Y por qué es eso? La razón es que un sistema puede tener mucha energía, pero si está en el equilibrio termodinámico, entonces el sistema ya no cambia. Los sistemas físicos evolucionan hasta maximizar una propiedad que se llama la entropía del sistema, y en el estado de máxima entropía, que se conoce con el nombre de estado de equilibrio, el sistema pierde la capacidad de cambiar. O sea, la capacidad de cambiar no solo está asociada a la energía, sino también al hecho de que la entropía no esté en un máximo. Si la entropía está en un máximo, entonces el sistema no es susceptible de cambio. Un sistema, por ejemplo, extendido puede cambiar si tiene distintas regiones con distintas temperaturas. Entonces va a haber un flujo de calor de la parte más caliente del sistema a la parte más fría. Eso posibilita el cambio, pero a su vez hace que se incremente la entropía, porque como ustedes seguramente saben, la entropía se puede caracterizar cuantitativamente como la transferencia de calor sobre la temperatura a la cual se transfiere ese calor. Entonces, en la medida que haya transferencia de calor entre distintas partes del sistema, porque el sistema aún no es homogéneo en todas sus propiedades, el sistema va a poder cambiar. Cuando llega al equilibrio, la temperatura es la misma en todo el sistema, o tiene una temperatura característica, digamos, que ya no evoluciona con el tiempo. Entonces el sistema decimos que está en equilibrio termodinámico y ya no va a cambiar más. Entonces, fíjense que las dos definiciones no son exactamente equivalentes. A fin de evitar confusiones, lo que yo voy a adoptar en lo que sigue es que la definición más apropiada a la caracterización de materialidad es la primera. Un sistema es material si tiene un espacio de estados legal con más de una componente, cosa que no satisface, ¿sí?, un sistema en equilibrio termodinámico, a pesar de que tiene energía y puede tener muchísima energía. Bien, entonces, para resumir esto, la energía no equivale a mutabilidad, ¿sí?, que es la verdadera indicadora de la materialidad. Bueno, entonces, ¿cómo definimos materia? ¿Sí? Eso era sistema material. Un sistema material es un sistema que tiene un espacio de estado con más de dos componentes. Pero eso no es materia, es sistema material. ¿Cómo defino la materia? Bueno, la materia la voy a definir como la clase de todas las cosas materiales, donde ser cosa material es satisfacer la definición que acabo de dar. Entonces aquí hay algo muy interesante. Fíjense que la materia, como yo la estoy introduciendo, no es material ella misma, porque es un concepto. ¿Por qué es un concepto? Porque un conjunto es un concepto. La materia la defino como la clase de equivalencia de los sistemas materiales. Lo que hay en el mundo, de acuerdo al primero de todos los axiomas que introduje, son sistemas concretos. Ahora sabemos cómo definir correctamente
ese concreto que aparecía ahí. Concreto ahí significa material. Entonces, en el mundo hay sistemas concretos, particulares, materiales, pero no hay materia en el sentido de que es como una especie de fluido del cual se forman las cosas, ¿sí? La materia es un concepto que abstraemos de la existencia de sistemas materiales. Entonces verán que esta interpretación que yo estoy haciendo, o esta formulación, mejor aún, de una ontología materialista, tiene un rasgo nominalista, ¿sí? Para mí existen individuos concretos, pero no existe materia como una entidad, ¿sí? Entonces en esto me diferencio de otros sistemas materialistas. Y ahora hay otra cosa que es muy importante. Vamos a caracterizar qué es lo que entendemos cuando decimos que un objeto es real, ¿sí? Diremos que un objeto X es real. Perdón, cada tanto tengo que tomar un poquito de agua. Les decía, diremos que un objeto es real si solo si hay al menos otro objeto, y llamémosle, cuyos estados serían diferentes si X estuviera ausente. En otras palabras, X tiene la capacidad de interactuar con y por lo tanto cambiar su estado. O bien, si solo tenemos un objeto, ese objeto tiene distintas partes que pueden inducir cambios unas en las otras, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me duele mucho una muela, puedo agarrar una tenaza y sacarme la muela. Entonces ahí el dolor de muela quizá disminuya, o quizá porque soy muy torpe muera de sangrado, pero como sea voy a haber introducido cambios en mi función de estado, en mi espacio de estados accesibles, ¿sí? Entonces, bueno, estoy actuando sobre una parte de mí, está actuando sobre otra parte de mí. Esto claramente para los objetos simples que definimos la clase pasada no va, porque los objetos simples no tienen componentes y por lo tanto no hay una componente que pueda actuar sobre otra componente del mismo sistema. Para ellos vale la primera cláusula. Si hay un objeto simple, entonces tendría que haber otro objeto simple que pueda interactuar con él para que digamos que esos objetos simples son reales. Entonces, si lo queremos simplificar al lenguaje común y ordinario, diríamos que un objeto es real si podemos interactuar de alguna manera con él. Eso no quiere decir que tenga que interactuar con él, por ejemplo, a través del tacto, el olfato o mis sentidos, ¿sí? No estoy siendo fenomenalista. Puedo interactuar de una manera extraordinariamente indirecta, produciendo por una larguísima cadena de eventos un protón en el Large Hadron Collider que le va a pegar a un blanco y lo va a cambiar de estado, produciendo un montón de cosas, en particular otras partículas que voy a medir por medio de otras interacciones. Pensamos que todo eso es real porque ocurren todas esas interacciones. Ahora, comparen eso, por ejemplo, con conceptos. No podemos trabajar con los conceptos de esa manera. No podemos darle martillazos y deformarlos, no podemos bombardearlos con protones o con toda clase de rayos gamma para tratar de que cambien los conceptos. Los conceptos no cambian de esa manera. De hecho, los conceptos no cambian de ninguna manera porque son ficciones que crean nuestra mente, como he tratado de explicar en clases previas. Si queremos modificar un esquema conceptual, tenemos que cambiar los axiomas de ese sistema conceptual y vamos a obtener otros conceptos diferentes, que pueden ser similares, pero con algunos atributos distintos y por tanto tener aplicaciones diferentes cuando los queremos utilizar en nuestras representaciones del mundo, el mundo externo. Y ahora entonces podemos definir la realidad porque ya tenemos definido qué es un objeto real. Y diremos que la realidad no es más que la clase o el conjunto de todos los objetos reales. Fíjense que de nuevo, la realidad no es real.
así como la materia no es material. La realidad es un concepto, es la abstracción que hacemos de todos los objetos que consideramos reales. Pero es muy útil en nuestras conceptualizaciones del mundo y del universo. Esto, ustedes que vienen de ramas muy diferentes de la ciencia, verán inmediatamente ejemplos en vuestra cabeza de cómo se puede aplicar. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿una sociedad es real? Y bueno, si quiere saber si la sociedad es real o no, tiene que pensar si la sociedad puede interactuar con otros elementos del mundo, otras sociedades, o con objetos como con el medio ambiente, y producir cambios. Si la respuesta es positiva, entonces podemos concluir que la sociedad es real. Es tan real como lo puede ser un átomo o como puede serlo la mesa sobre la cual yo tengo asentada ahora la computadora. Eso no quiere decir que la realidad formada por todas las sociedades, que va a ser un conjunto, sea real a su vez, ¿sí? Y así pueden en cada una de vuestras disciplinas preguntarse si algunos de los referentes de esas disciplinas son reales o son conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, cuando avancemos un poco más en filosofía de la mente, voy a tratar de mostrarles que algunas cosas que ustedes tienen por reales quizá no sean reales, y otras que consideran meros conceptos tal vez sean reales. O sea, ese análisis se puede hacer en cada área específica de investigación para tratar de darnos cuenta si nuestros referentes pertenecen al reino de lo puramente formal o al reino de lo material. Como voy a hacer ahora un postulado esencial del materialismo, van a ver que esas dos formas de decir las cosas son equivalentes en una concepción ontológica materialista. Entonces llegó el momento que haga el postulado fundamental del materialismo. ¿Cuál es? Solo los objetos materiales son reales. Todos los demás objetos son creaciones o abstracciones que se hacen a partir de objetos materiales, pero ellos mismos no son materiales y por este postulado tampoco son reales. Si no son reales, ¿qué son? Son ficciones. Ya voy a hablar más de cómo construimos ficciones, ¿sí? La ontología que yo les estoy presentando se diferencia de la ontología, por ejemplo, de Mario Bunge, con la cual la suelen asociar muchas veces, en que yo incorporo en esta ontología muchos más elementos ficcionales de los que se incorporan en la ontología original del materialismo sistémico, como la introdujo eh, eh, Mario Bunge. Pero bueno, son cuestiones más de detalle que otra cosa. Bueno, continúo avanzando en nuestra caracterización de esta ontología materialista y realista, vemos ahora, ¿sí? Dije que el enunciado de ley era una restricción al espacio de estados de las cosas concretas, ¿no? De las cosas materiales, de los objetos materiales. Ahora, eso es un enunciado de ley, o sea, es una construcción dada en nuestro lenguaje, ya sea formal o sea informal. Pero ¿qué es una ley natural? Una ley natural va a ser algo diferente de un enunciado de ley, ¿sí? Una ley natural va a ser un patrón objetivo de repetición de eventos, ¿sí? O sea, de sucesos que ocurren en alguna clase de cosas, ¿sí? Por ejemplo, todas las partículas que tienen cargas electromagnéticas son afectadas
por otras partículas que tienen cargas electromagnéticas de una determinada forma. ¿Sí? De hecho, la forma en que son afectadas se puede expresar por medio de una ecuación diferencial, que es la famosa ecuación de Lorentz, que nos da la ecuación del movimiento de una partícula cargada en presencia de campos electromagnéticos. Resolviendo esa ecuación, lo que nosotros obtenemos es cuál es el espacio de estados accesible a esa partícula en las condiciones específicas del campo electromagnético particular que se especificó para ese caso y con las condiciones de contorno adecuadas. Entonces, Son no hay las que... 5. ¿Perdón? Son las 5, ¿5? si querés hacer Ya, una pausa. termino un poquito este concepto y hacemos la pausa. Entonces, el enunciado de ley es la ecuación diferencial, ¿sí?, que expresa esa restricción. Pero la ley natural en sí es la relación objetiva que existe entre las cargas y los campos, ¿sí?, que da lugar a que ciertos procesos ocurran de la misma manera cuando se dan las mismas condiciones. Entonces, las leyes son esos patrones objetivos de ocurrencia que nosotros representamos con nuestros enunciados de ley. Y podemos diferenciar distintos tipos de leyes, ¿sí? Podemos diferenciar leyes naturales que son universales, o sea, que aplican a todas las cosas, como por ejemplo el principio de conservación de la energía. No hay ninguna cosa que no satisfaga el principio de conservación de la energía, y de ahí decimos que esa ley es natural, y por eso se usa la palabra principio a veces en la literatura para enfatizar esa universalidad. Otro tipo de ley son las leyes fundamentales. Son las que aplican a las cosas básicas, si es que esas cosas básicas existen. Si las cosas básicas fueran las partículas del modelo estándar, electrones, quarks, bueno, serían las leyes que aplican a esas partículas. ¿Sí? Después vamos a ver que en realidad hay leyes más fundamentales que las leyes que aplican a las partículas. ¿Sí? Y los enunciados, insisto, no son leyes, sino que son la representación de las leyes en nuestros sistemas conceptuales. En las ciencias menos básicas que la física hay leyes derivadas, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de la termodinámica, las leyes de la química, son leyes que se pueden derivar de las leyes fundamentales, ¿sí? Y cuando vamos a niveles más elevados, ya voy a introducir una caracterización más rigurosa de lo que entiendo por nivel, vamos a confirmar que también pueden aparecer leyes, pero siempre van a ser leyes derivadas, aunque pueden tener un ámbito de aplicación restringido solamente a una clase de sistemas, por ejemplo, sistemas biológicos, ¿sí? Muy bien, detenemos aquí. Pasamos a los 5 minutos de pausa. Voy a detener la grabación aquí y retomamos entonces en unos momentos, ¿sí? Bien, caractericé entonces una ley natural y traté de diferenciar una ley natural del enunciado de ley que había introducido antes como una restricción al espacio de estados de las cosas. El enunciado de ley es algo de nuestro lenguaje, mientras que la ley natural es algo que sucede en el mundo. Esos patrones objetivos de repetición están ahí afuera, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es representarlos. Y diferencia entre leyes universales y leyes fundamentales. Las universales se aplican a todos los existentes, las fundamentales aplican solamente a los existentes básicos, o sea, a los existentes que no tienen componentes. Y finalmente, las leyes derivadas son las leyes que podemos aplicar a ámbitos más restringidos de niveles superiores, pero que se forman
a partir de la existencia, y siempre deben respetar las restricciones impuestas por las leyes de niveles más básicos. Bueno, ahora llego a otro enunciado que creo que es muy importante dentro de esta ontología, y es el axioma o el postulado que afirma que no hay cosas que no sean legales. O sea, todas las cosas tienen propiedades que están restringidas por esos patrones regulares de ocurrencias. Y esto es importante porque estamos excluyendo lo que se podría llamar eventos mágicos, o sea, eventos caprichosos que ocurren una vez y no ocurren más porque sí, ¿sí? Que básicamente es la magia. O sea, cosas que no obedecen a patrones objetivos de la naturaleza, sino que aparecen y desaparecen sin otra recurrencia. Entonces esto excluye cosas como los milagros, o excluye que de repente aparezca, no sé, se materialice alguna cosa acá dentro de este lugar, mi escritorio, donde yo les estoy hablando, y desaparezca, o que cuando están hablando conmigo se me abra la cabeza y salgan ovnis y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces esas cosas están excluidas, ya que vamos a admitir en nuestra ontología solamente cosas que admitan restricciones a su espacio de estados, ¿sí? Y esto, digamos, viene de una larguísima tradición que se originó en Jonia. Ustedes se acuerdan que yo les comenté que tanto Anaximandro como Heráclito sostenían que todo lo que ocurre obedece a un logos, ¿sí? Ese logos es una estructura legal como esta que estamos imponiendo ahora. Esto nos permite excluir de nuestra ontología la magia y los eventos que podríamos llamar supernaturales, ¿sí? Ahora, ¿por qué introducimos esto? Y bueno, porque nuestro estudio del mundo nos indica que estas cosas no pasan, a pesar de los reportes de un montón de personas que sostienen hablar con los muertos, que son iluminados por Dios, etc. El punto es que hay una evidencia abrumadora aportada por muchos ya siglos de el estudio de las regularidades de la naturaleza, que muestra que esos casos aislados invariablemente se pueden interpretar en forma consistente con un universo que es estrictamente legal. Bien, permítame ahora introducir otro concepto que es importante para lo que va a venir después, que es el concepto de historia de una cosa. Supongamos que tenemos una cosa X, ¿sí? Entonces, ¿qué es la historia de esa cosa X? Bueno, la historia de esa cosa X va a ser una parte o un subconjunto, si ustedes lo prefieren, del espacio de estados legal de X. Y lo vamos a definir a la historia de la cosa X como el conjunto de funciones parametrizadas de, de aquellas funciones que representan las propiedades de la cosa. O sea, las propiedades de la cosa van a ir cambiando. Eso lo podemos parametrizar en función de algún elemento del dominio de las funciones. A ese parámetro generalmente se lo elige como lo que se suele llamar el tiempo, pero uno en principio puede parametrizar en función de otros parámetros el proceso de cambio de las propiedades. Entonces, la historia de la cosa es la historia de cómo cambian las propiedades de la cosa. Ahora, si las funciones que van a caracterizar las propiedades de la cosa son muchas, digamos, si son
n, la historia, va a ser una curva en un espacio que va a tener n más 1 dimensiones. ¿Sí? Si las propiedades son simplemente la posición y la velocidad en un plano, o sea, restringido a un plano, bueno, lo puedo caracterizar en un espacio de pocas dimensiones. Ahora, si tengo un montón de propiedades, voy a tener un espacio funcional muy grande y la curva va a tener muchas dimensiones, por lo cual yo voy a poder visualizar solo cortes en 2 o 3 dimensiones de esa historia. ¿Sí? Ahora, esos cortes se les suele llamar trayectorias. ¿Sí? En física, por ejemplo, a la historia de una cosa se le llama la trayectoria de la cosa. Si, por ejemplo, lo que nos interesa son las posiciones que va ocupando la cosa en función del tiempo, bueno, tengo que especificar 3 valores para cada instante del tiempo, 3 números reales que especifican las coordenadas x y z en un sistema cartesiano, ¿sí? En función del tiempo, y eso me da la localización de la cosa. Si es la única propiedad que tiene la cosa, lo que obtenemos es una trayectoria como esta que está mostrada aquí en la primera figura que ven arriba a la izquierda. La cosa en cuestión puede ser, por ejemplo, una partícula, ¿sí? De un fluido que está en movimiento. Entonces la voy a caracterizar de nuevo por medio de las coordenadas espaciales que van a depender del tiempo y me van a determinar la trayectoria de la cosa, pero además en cada punto de esa trayectoria yo puedo adjuntar un vector que me va a indicar en ese punto cuál es la velocidad de la cosa. O sea, estoy superponiendo un campo vectorial a la trayectoria de la cosa, y entonces tengo una representación gráfica de la historia de una cosa que tiene en este caso propiedades que son posición y velocidad. ¿Sí? Y lo que hacemos, por ejemplo, cuando en matemática, en física muy elemental, estudiamos un tiro oblicuo, ¿sí? Que es lo que están viendo abajo. En ese tiro oblicuo se dispara un proyectil con una velocidad v0 que se puede descomponer en una velocidad v0i en la dirección vertical y v0x en la dirección horizontal. Si despreciamos los efectos del aire, la velocidad v0x, ¿sí? Se mantiene constante y la velocidad v0i va a ir cambiando debido a la acción de la fuerza gravitacional. Entonces, el resultado de la composición de estos vectores de velocidad va a ser esta trayectoria que ustedes ven, que va a tener un máximo, ¿sí? Y que va a terminar impactando sobre la superficie que está sobre el eje X a una cierta distancia, que aquí le llamamos X máxima, ¿sí? Con un ángulo que va a ser igual al ángulo de eyección original. Este tipo de ejemplos seguramente los han visto en el colegio cuando vieron física elemental. Bien, una vez que introdujimos el concepto de historia de una cosa, podemos caracterizar ahora formalmente el concepto de interacción, que es extremadamente importante. Ustedes dirán, bueno, pero interacción yo lo caracterizo en la ciencia particular que yo estudio. O sea, si ustedes estudian física nuclear por interacción, van a entender algo que no va a ser lo mismo que si estudian ciencias sociales y están hablando de la interacción entre dos grupos de personas. ¿Sí? Pero podemos hacer una caracterización general independiente de esos detalles que aportan las ciencias específicas. En ese sentido voy a decir que dos cosas interactúan si cada una de ellas modifica la historia de la otra. Entonces, voy a usar esa especie de símbolo que parece un monito entre la X y la Y para decir que X interactúa con Y. Básicamente eso significa que
X causa una acción sobre Y e Y causa una acción sobre X. El resultado es que las trayectorias de X e Y se modifican, las historias de X e Y se modifican. Y eso sucede si solo si la historia de la composición de la cosa X con la cosa Y es diferente de la unión de la historia de la cosa X con la unión de la historia de la cosa Y. O sea, pongamos un ejemplo trivial. Supongamos la historia de vida de alguno de ustedes, ¿sí? La historia de vida de alguno de ustedes que ha tenido interacción con otro de ustedes va a ser diferente que la unión de la historia de vida de ustedes si no tuvo esa interacción con la historia de vida del otro de ustedes si no tuvo lugar la interacción. Eso es lo que está expresando básicamente esta expresión que está aquí. Ahí el símbolo que está entre X e Y dentro de la historia es el signo de composición que habíamos visto en la clase pasada y que puede ser yuxtaposición, superposición o una mezcla de las dos. Entonces, ¿cuándo decimos que una cosa X actúa sobre una cosa Y? Bueno, para poder decir eso en forma precisa podemos introducir el concepto de historia condicional de una cosa y utilizamos el símbolo H de X barra Y para significar historia de la cosa Y en presencia de la cosa X. ¿Sí? O sea, la historia, por ejemplo, de mi vida no hubiera sido la misma si no hubiese estado en interacción o en presencia con otras determinadas cosas que aparecieron en mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, ciertos profesores o mi mujer o mi hija o muchas otras cosas. ¿Sí? Bien, entonces decimos que la cosa X actúa sobre la cosa Y y ponemos una especie de triangulito apuntando desde X a Y para significar esto, si la historia condicional de X a Y es distinta de la historia de Y. Es básicamente lo que definí antes. Entonces esto caracteriza la interacción o la acción de una cosa sobre otra independientemente de cualquier especificación de cómo es eso en la práctica dentro de un ámbito específico de la realidad. O sea, es una abstracción, una generalización, y por eso esta definición de acción corresponde a la ontología y no a la química, la biología o la física. Las formas que adquiere esto en las ciencias especiales es muy diferente de una a otra, pero en ontología, digamos, como hacemos la teoría más general posible, lo estamos abstrayendo de esta manera. Pero conocer esta abstracción les va a ayudar a ustedes a pensar mejor en qué es interactuar en cada uno de los ámbitos específicos donde ustedes trabajan. Bien, y ahora, después de haber introducido la acción, creo que es el momento de introducir qué es un evento, porque vamos a ver que un evento es lo que resulta de una acción. Un evento es un cambio en una cosa. ¿Sí? Podemos representar un evento como un par ordenado de estados, porque un cambio en una cosa es una forma de decir que la cosa pasa de un estado E1 a un estado E2, donde E1 y E2 son dos puntos del espacio de estados legal de la cosa. Ninguna acción va a sacar a la cosa de su espacio de estados legal, pero sí puede mandarla de un punto a otro punto de ese espacio de estados legales. Por ejemplo, entre los distintos lugares a los cuales yo puedo acceder dentro de mi espacio de estados legal, porque no hay ninguna ley física que me lo prohíba, está, por ejemplo, el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata, que queda a unas 6-7 cuadras del lugar de donde yo vivo.
una acción, por ejemplo, de un vecino furioso puede ser golpearme en la cabeza y entonces esa acción me lleva del estado que estoy ahora plácidamente sentado en mi silla dando esta clase a ese hospital que está por unas varias cuadras de distancia. Entonces, un evento se puede caracterizar como un par ordenado de estados legales de una dada cosa, ¿sí? Y fíjense que entonces podemos definir un espacio de eventos legales que no es otra cosa que el producto el producto del espacio de estados legal de la cosa por sí mismo. Eso me da que los elementos de ese espacio producto van a ser pares ordenados, ¿sí? De eventos. De estados, perdón. Y esos son eventos. El espacio ELX es lo que voy a llamar espacio legal de eventos de X. Y así como definí un evento, puedo definir un proceso como simplemente una serie ordenada de eventos. O sea, un proceso es simplemente una cadena de eventos, ¿sí? Una serie de eventos, donde hay una relación de ordenamiento de esos eventos, ¿sí? O sea, no es lo mismo que un evento esté al principio de la serie, que esté en el medio, que esté al final, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, golpean una pared, bueno, ahí va a haber una serie de eventos que se van a producir, ¿sí? A partir del evento original de golpear la pared. Eso va a introducir, por ejemplo, cambios en el puño con el cual golpearon la pared. Van a destruir tejidos en el puño, probablemente se fracture en el brazo, si va a ser un golpe muy fuerte, etcétera, etcétera. Ahora, el orden no es irrelevante que ocurre eso. Primero tiene que estar el impacto a la pared, primero se va a lesionar la piel del puño, después recién se va a fracturar el brazo. A veces las escalas temporales que separan a los distintos eventos pueden ser muy cortas y nos parece que ocurre todo junto, pero hay una secuencia, de ahí que sea una relación ordenada de eventos lo que entendemos por un proceso. Y de hecho, si lo aproximamos como un proceso continuo, podemos parametrizarlo en función del tiempo, ¿sí? Y un proceso, entonces, es una continuidad de eventos en el tiempo. Bien. Entonces, hasta aquí he esbozado una ontología que es realista porque supone la existencia de cosas reales, ¿sí? Es objetiva porque esas cosas reales son independientes de mis procesos mentales, existen fuera de mí, pueden ser relativas a algunas de sus propiedades a otras cosas, pero relativo no es lo mismo que subjetivo. O sea, lo relativo es perfectamente objetivo si yo especifico cuál es el sistema de referencia que estoy usando. Es materialista porque sostiene que todos los existentes particulares son materiales, y vimos cómo definir material, y es determinista porque sostiene que todos los eventos ocurren legalmente. Todos los eventos que eran elementos de ELDX provenían de espacios legales de estados. Y los espacios legales de estados están restringidos por leyes. Y esas leyes hacen que no haya magia y por lo tanto esta ontología es determinista. Lo que ahora yo debería mostrar es que esta ontología también es emergentista, ¿sí? Y de ahí que voy a llegar a una ontología final que voy a caracterizar como un materialismo sistémico.
donde los sistemas son solo posibles debido a este proceso de emergencia que me voy a dedicar a caracterizar ahora. Entonces, ¿qué es la emergencia? Vamos a decir que una propiedad es emergente en un sistema compuesto, o sea, un sistema que tiene una composición no nula, si esa propiedad no ocurre en ninguno de los componentes del sistema. Por ejemplo, yo estoy hecho de átomos, ¿sí? Yo puedo pensar, puedo hablar, puedo caminar, pero los átomos que me conforman no pueden hacer ninguna de esas cosas. O sea, esas propiedades o esas capacidades son posibles, ¿sí?, en el organismo, en el sistema formado por los átomos, pero no están en los átomos. O sea, son propiedades que emergieron, que se pueden predicar del sistema compuesto, pero no de los individuos del sistema. Otro ejemplo, un gas tiene temperatura y tiene presión, tiene entropía. Ahora, las partículas que forman el gas no tienen presión, no tienen temperatura, no tienen entropía, tienen otras propiedades. Por ejemplo, tienen masa, tienen velocidad, tienen posición, pero no tienen entropía, no tienen presión, no tienen temperatura. Son propiedades emergentes. Ustedes seguramente en cada una de las disciplinas que les interesan pueden pensar muchos ejemplos de propiedades emergentes de sistemas que aparecen como referentes de los enunciados de esas teorías, de esas disciplinas. Por ejemplo, me imagino yo, sin ser experto en economía, ¿no?, pero un mercado puede ser estable o no frente a ciertas perturbaciones. Ahora, los individuos que forman ese estado probablemente no sean susceptibles siquiera de experimentar esa clase de perturbaciones, ¿sí?, que le hagan perder la estabilidad. Obviamente puede haber consecuencias de la pérdida de estabilidad del mercado que afecten al individuo, pero es otro tipo de interacción. Una estrella, por ejemplo, tiene luminosidad, ¿sí?, pero un simple protón que está en el interior de esa estrella no tiene una luminosidad, ¿sí? Puede producir radiación en determinadas circunstancias, pero per se no tiene luminosidad, tiene carga eléctrica, ¿sí? Y así, bueno, podemos hacer muchísimos ejemplos de propiedades emergentes, propiedades del sistema compuesto que no están en las componentes del sistema. Fíjense que hay algunas propiedades que sí están componentes. Por ejemplo, las partículas que me forman tienen masa, y yo también tengo masa, ¿sí? O sea, hay algunas propiedades que persisten, ¿sí?, a través de distintos niveles de composición. Pero hay otras que no están presentes en los niveles más básicos y sí están presentes en los niveles más altos. Esto es lo que va a dar lugar a la complejidad. La complejidad puede emerger precisamente porque aparecen propiedades nobles, nuevas, en los sistemas de mayor composición. Y esas propiedades nobles, permiten funcionalidades que no son posibles a niveles más básicos. Podemos definir entonces en forma rigurosa qué es una propiedad emergente, diciendo que P es una propiedad emergente si solo si existe X, tal que para todo Y se cumple que P de X e Y
pertenecen a la composición de X, pero eso implica que la propiedad P no es una propiedad de I. ¿Sí? O sea, la propiedad P es solo una propiedad del sistema compuesto. En la literatura se suele confundir emergencia con un concepto relacionado, pero diferente, que es el de superveniencia, ¿sí? En castellano. Supervenience en inglés. Este es un concepto más débil, ¿sí? Aunque está relacionado con el concepto de emergencia, y es muy importante no confundirlos, ¿sí? Como hacen varios autores muy conocidos que confunden estos conceptos. O sea, la superveniencia no es más que la dependencia de un conjunto de propiedades de un sistema de otro conjunto de propiedades. Por ejemplo, las características mentales de un individuo son supervinientes sobre las propiedades físicas y biológicas de ese individuo. ¿Qué quiere decir? Que si no estuviesen las propiedades físicas y biológicas, no estarían las propiedades mentales. Aquí se da el caso de que a su vez las propiedades mentales son emergentes de las propiedades biológicas, físicas y químicas del individuo, por lo menos de un subsistema del individuo, ¿sí? Pero hay otros casos en los cuales los dos conceptos no coinciden, porque, por ejemplo, si consideramos el peso de una silla, el peso de esa silla no es otra cosa que es superviniente del peso de las partes de la silla. Por ejemplo, si sumamos el peso de las patas de la silla con el respaldo de la silla, con el asiento de la silla, nos va a dar el peso de la silla. O sea que el peso de la silla es superveniente del peso de sus partes. Pero sin embargo no es emergente, es heredado, ¿sí? Es que es diferente. Entonces, bueno, fíjense que no es lo mismo un concepto que el otro. La emergencia es mucho más poderoso que la superveniencia porque asegura la presencia de novedad cualitativa, ¿sí? Y eso es extremadamente importante, porque los sistemas complejos en general no son similares a sus partes, ¿sí? O sea, yo estoy constituido a cierto nivel por células, ¿sí? Pero difícilmente se pueda decir que yo soy similar a mis células. Yo soy el resultado de un montón de actividades de esas células, pero no soy similar a esas células porque las células tienen propiedades que yo no tengo y yo tengo propiedades que las células no tienen. Y en forma similar, las células que emergen de moléculas, si bien pueden tener algunas propiedades que heredan de las moléculas, tienen otras propiedades que son emergentes respecto a las propiedades de las moléculas. Por ejemplo, las células se pueden reproducir, se pueden replicar, cosa que las moléculas no pueden hacer, ¿sí? Y podríamos también hablar de emergencia de ciertas propiedades de las moléculas respecto a los átomos que las constituyen. Y dentro de los átomos podríamos hablar de la emergencia de ciertas propiedades respecto de las propiedades de los quarks que forman los nucleones de los átomos, ¿sí? Entonces fíjense que la novedad cualitativa va apareciendo a medida que la complejidad del sistema se va incrementando. Las ligaduras e interacciones entre las componentes de un sistema producen efectos que no están presentes en las meras aglomeraciones de elementos, ¿sí? O sea, no es lo mismo un montículo de arena, como el que veíamos cuando estudiamos la Sorites Paradox, ¿sí? La paradoja esta de Soriety, cuando estudiamos vaguedad, no es lo mismo un montículo de arena que un reloj.
la relación que hay entre las componentes del montículo con el montículo y las componentes del reloj con el reloj son muy diferentes. El reloj hace un montón de funciones, por ejemplo, indica el tiempo que las pequeñas piezas que lo forman no pueden cumplir. Muy bien, los sistemas, a diferencia de los agregados, tienen una estructura, ¿sí? Y tienen mecanismos, o sea, procesos que dan lugar a nuevas propiedades y a lo que se da en llamar poderes o potencias que ahora les voy a caracterizar, ¿sí? Los fisicalistas son aquellos que adoptan una posición ontológica que sostiene que en el fondo todo lo que existe se puede reducir a elementos físicos y sus interacciones, ¿sí? Sostiene que no hay propiedades emergentes. Y el argumento que utilizan es algo que podría resumirse en este gráfico que ustedes están viendo aquí. Supongamos que tenemos 4 sistemas físicos que le llamamos X1, X2, X3 y X4. Y que por simplicidad decimos que X1 tiene la propiedad P1, X2 la propiedad P2, X3 la propiedad P3 y X4 la propiedad P4, ¿sí? Entonces a cada uno de estos sistemas físicos le sabemos exactamente qué propiedad asignar. El modo de ser de X1 es P1, el modo de ser de X2 es P2 y así sucesivamente. Ahora, consideremos el conjunto de estos 4 sistemas físicos. Lo que nos va a decir el fisicalista es que no hay una propiedad P emergente de ese conjunto de sistemas físicos. ¿Por qué? Porque no tengo a quién asociarle esa propiedad. P1, X1 tiene la propiedad P1, X2, P2, X3, P3, X4, P4, y entonces ¿a quién le asocio P emergente? La respuesta es que aquí el fisicalista se está perdiendo algo que es importante, que son las interacciones mutuas entre estos sistemas físicos. Son esas interacciones mutuas entre X1 y X2, X2 y X4, X4 y X3, X1 y X3, X2 con X3 y X1 con X4, que dan lugar a una estructura que es diferente que el mero agregado, que el simple conjunto de las componentes aisladas. Entonces, el sistema formado por los componentes más las ligaduras y interacciones que hay entre esos componentes adquiere una identidad que nos permite asociar la propiedad emergente a esa identidad. Piensen que estas, por ejemplo, entidades físicas son partículas, ¿sí?, que forman un gas. Bueno, el gas es más que el conjunto de esas partículas, ¿sí? El gas es el sistema formado por esas partículas donde las partículas colisionan y se transfieren momento unas a otras y por lo tanto adquieren un equilibrio termodinámico y por lo tanto le podemos asignar una temperatura que estas partículas individuales que están a la izquierda no tienen. Entonces, la temperatura es una propiedad emergente, pero no de X1, X2, X3, X4. Es una propiedad emergente del gas formado por X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Entonces, el materialismo emergente reconoce la aparición de novedad cualitativa, ¿sí?, de propiedades que pueden ser asociadas asociadas a los sistemas más complejos que tienen interacción de sistemas más simples dentro de su estructura, ¿sí? Fíjense que las cosas emergentes, además, no solo ganan
nuevas propiedades emergentes, sino que pueden perder propiedades por el debilitamiento de los vínculos internos y mediante interacciones con el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, si se van debilitando las ligazones entre los componentes de la estructura metálica que forma un puente, ese puente puede llegar a colapsar. Si el puente colapsa, va a transformarse en un montón de fierros retorcidos que no van a tener las propiedades que tenía el puente. O sea que la generación de complejidad también da lugar a sistemas que en principio son susceptibles de debilitamiento y de degradación, ¿sí? Al proceso que conduce a la desaparición de las propiedades emergentes le llamamos extinción, ¿sí? Un ser humano, por ejemplo, se extingue cuando se debilitan las distintas interrelaciones entre sus partes, los procesos químicos que ocurren en las neuronas, en las distintas células de los distintos subsistemas, y se pierden propiedades funcionales del todo. Empiezo a perder la memoria, tengo dificultades para digerir, el aparato circulatorio se transforma en más pesado, finalmente termino reventando de un infarto, de un derrame cerebral, y el resultado es la extinción de un montón de propiedades emergentes que me definían a mí como sistema complejo. Dejo de tener la capacidad de pensar, la capacidad de respirar, la capacidad de digerir, y el resultado es que me transformo en los componentes que alguna vez me formaron, y estos a su vez se van degradando en componentes más básicos, ¿sí? Entonces, lo que resulta es una reducción de nivel ontológico y una destrucción de la complejidad. De aquí el último postulado que voy a introducir hoy, antes de pasar a las preguntas, que es el siguiente. Es el postulado de que todo proceso evolutivo de una cosa siempre va a estar asociado a la emergencia de algunas propiedades y a la extinción de otras. Pensemos en un último ejemplo. En algún momento de la historia del mundo, algunos animales que habitaban en el agua empezaron a pasar a habitar en la tierra. Ahí se dio un proceso por el cual esos animales adquirieron nuevas funciones emergentes, por ejemplo, pudieron respirar oxígeno de la atmósfera, pudieron desplazarse sobre la tierra, o sea, adquirieron nuevas propiedades, pero también perdieron otras, o sea, perdieron la propiedad de poder respirar en el agua o poder tener aletas que les permitiesen manejarse en un medio acuoso, ¿sí? Entonces la evolución lleva a la ganancia de algunas propiedades y a la pérdida de otras. Ustedes podrán pensar innumerables ejemplos de esto, se los dejo como ejercicio. Dejamos aquí, que es un buen punto, para ver si la clase que viene podemos terminar con estas reflexiones sobre ontología, y ahora quedo a disposición vuestra para las preguntas. Bien, voy leyendo. La primera pregunta es de Norman y dice, dentro de la categoría cosa, ¿se pueden incluir a la justicia, ecosistema o influencia política? Por lo que el estado de la influencia política es determinada por la economía, clase social, etc. Bueno, esos son básicamente los temas que vamos a tratar cuando hable de filosofía de la sociedad, ¿sí? Cuando pasemos un poco más a la parte de filosofía de las ciencias específicas. Al final de la clase que viene, o sea, al final del tratamiento de ontología, voy a hacer una caracterización sucinta de sociedad, pero después voy a meterme más de lleno y voy a tratar
de responder a algunas de esas preguntas, ¿sí? Preguntas como, o sea, la sociedad es un sistema, ¿qué subsistemas a su vez tiene la sociedad? Las clases sociales, por ejemplo, son cosas, o sea, son sistemas también o son conceptos. La economía, ¿cuál es el estatus de la economía dentro de una sociedad? Bueno, todas esas, responder esas preguntas implica que tenga que introducir algunos conceptos previos que voy a introducir la clase que viene y después otros que voy a introducir cuando hable de filosofía de las ciencias sociales. Así que lo que le pediría a Norman, que creo que era el nombre de quien preguntó, es un poquito de paciencia, pero voy a responder sus preguntas. Bien, la siguiente es de Américo y dice, si ser material es ser susceptible de cambiar y un sistema en equilibrio, máxima entropía, pierde su capacidad de cambiar, ¿deja de ser material? A ver, por favor, ¿podrías repetírmela? Sí. Si ser material es ser susceptible de cambiar y un sistema en equilibrio pierde su capacidad de cambiar, ¿deja de ser material? No, no. O sea, eh, el sistema sigue teniendo energía. O sea, todo sistema material tiene energía, ¿sí? Ahora, un sistema en equilibrio tiene energía, pero no cambia macroscópicamente, lo cual no quiere decir que a un nivel diferente, ontológico diferente, no haya cambio. Porque si yo paso del nivel macroscópico al nivel microscópico, las pequeñas partículas que van a componer, porque supongamos que es un gas el sistema en cuestión, ¿no? Las pequeñas partículas que lo van a componer sí van a estar cambiando, van a estar chocando entre ellas y transfiriéndose energía. Entonces, algo, digamos, puede no cambiar a un cierto nivel de análisis ontológico, pero si vamos a un análisis más profundo, sí va a haber cambio. ¿Sí? Entonces, basta que encontremos cambio en algún nivel de análisis ontológico para que podamos concluir que efectivamente hay un sistema material ante nosotros. Otra. Bien. Pregunta Norman, ¿cómo se puede distinguir la repetición de patrones objetivos, ley, de la generalización empírica? No, una cosa es ontológica y la otra es metodológica. La generalización empírica, o sea, la inducción vendría a ser básicamente, es un método heurístico, o sea, que no garantiza la preservación de la verdad, para tratar de obtener bosquejos de potenciales enunciados de ley. Pero después deben ser puestos a prueba porque puede ser que una generalización empírica no sea correcta. Las generalizaciones empíricas, y después voy a hablar más de esto en epistemología, no preservan verdad, ¿sí? O sea, necesariamente, como si lo hacen las deducciones. Entonces, es una herramienta heurística para poder llegar a la formulación de una hipótesis de ley, de enunciado de ley. Y luego lo que tenemos que hacer es poner a prueba esa hipótesis, ese enunciado de ley, a ver si se mantiene o no en contra de la experiencia. Un ejemplo, durante mucho tiempo se pensó, por una generalización empírica, que todos los cisnes son blancos, ¿sí? Bueno, uno podría decir, bueno, esto es una generalización empírica, no hay cisnes que no son blancos, lo elevo al estatus de una ley, digamos, restringida a los cisnes. Ahora, cuando se descubrió en Australia que había cisnes negros, bueno, la inferencia mostró ser falsa, ¿sí? Porque es imposible generar digamos, una verdad a partir del análisis de una muestra finita de una clase potencialmente infinita.
¿sí? O sea, Hume mostró que eso no es algo, no es un procedimiento lógico, ¿sí? Entonces, hay una diferencia importante. La diferencia es que en un caso hablamos de un estatus ontológico y el otro es simplemente una prescripción metodológica para tratar de llegar a hipótesis que al menos sean plausibles sobre una base de datos dado. Otro. Bien. Carlos Enríquez pregunta, ¿son los coeficientes de correlación, como el de Pearson, formas de medir la interacción entre cosas concretas? Bueno, hay muchas formas de medir la interacción entre formas, entre subsistemas de un sistema concreto, ¿no? Ahora, eso va a depender de cuáles son las propiedades de esos sistemas. Por ejemplo, supongamos, en una molécula, los átomos, ¿sí?, se unen por efectos que básicamente son de naturaleza electromagnética. Ahora, dentro de un nucleón, o sea, de un protón o de un neutrón, los quarks se unen de una manera diferente, por mediación de una fuerza diferente que es la fuerza fuerte, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de una nube molecular, lo que mantiene unidas a las partículas de gas y polvo que forman esa nube, esencialmente es la gravitación, ¿sí? Y si vamos, por ejemplo, a una sociedad, bueno, lo que mantiene cohesionada a la sociedad es una serie extremadamente compleja de vínculos entre los individuos que forman esa sociedad. Que de hecho, en el caso de las sociedades, aún no está claramente establecida la lista exhaustiva de esos vínculos, ni está totalmente comprendido cómo actúan y cómo pueden debilitarse o fortalecerse. De ahí que eso es un tema muy importante de investigación, porque las sociedades se derrumban, los estados a veces se consolidan, a veces desaparecen. Lo hemos visto, por ejemplo, en el extraordinario caso del Imperio Romano, que llegó a dominar todo el mundo antiguo y terminó disolviéndose en un proceso extremadamente complicado que aún hoy estamos tratando de entender. Yo les traté de esbozar un poco la complejidad de ese problema, pero no está resuelto completamente. Bueno, y así en cada área del conocimiento hay que hacer un estudio caso por caso porque depende de la naturaleza de los vínculos particulares entre las componentes de los sistemas particulares. En el caso específico que él menciona, no sé, hay que preguntarle a un experto en ese tema, ¿no? Bien. Patricio pregunta, ¿no existen también corrientes de fisicalismo no reductivo? Eh, sí, por ejemplo, John Hale propone, digamos, lo que él llama propiedades por cortesía, ¿sí? Entonces, si bien en el fondo es reductivo, lo que él dice es que si bien los sistemas complejos no tienen propiedades en sí, lo que sí tienen son comportamientos complejos que surgen de las acciones de las propiedades de las componentes individuales y que como no es factible hacer una descripción de detalle de cómo actúan todas esas componentes individuales, entonces lo que hacemos es como una especie de promedio y entonces decimos por cortesía que esos promedios son propiedades, ¿sí? Pero no son propiedades reales, sino que serían propiedades, digamos, que en el fondo no son otra cosa que la superposición de las propiedades básicas de las componentes, ¿sí? Yo creo que el argumento que esbocé desbarata esa forma de ver las cosas de John Hale, que por otro lado es un excelente metafísico, ¿sí? Pero bueno, es una discusión abierta, ¿sí? Yo tengo mis argumentos y los fisicalistas tienen algunos otros
argumentos. Yo creo que es muy difícil poder valorar en su justa medida el rol que desempeñan las estructuras en la conformación de los sistemas si uno adopta una posición fisicalista. Pero el concepto de estructura lo voy a introducir en la clase que viene, así que por ahí lo que diga la clase que viene va a ayudar para iluminar aún más este punto. Bien, Diego Guevara pregunta, ¿hay una distinción en el estatus ontológico de la energía como propiedad a medida que se forman sistemas más complejos? Una distinción en... No entendí, perdón. En el estatus ontológico de la energía como propiedad a medida que se forman sistemas más complejos. No, porque la energía lo tienen todos los existentes, ya sean simples o complejos, ¿sí? Un electrón tiene energía y, digamos, el sistema más complejo que conocemos en el universo, que es el cerebro humano, también tiene energía. Lo que pasa es que la energía se manifiesta de diferentes formas, ¿sí? En el caso del electrón, la energía va a ser energía cinética, o energía en reposo, o energía potencial gravitacional. ¿Sí? Si el electrón es parte de un átomo, va a ser también energía de ligadura, y no hay más formas de energía para el electrón. En cambio, el cerebro va a tener un montón de formas de energía que el electrón no tiene. Va a tener, por ejemplo, energía química, ¿sí? Porque tiene potenciales químicos y sufre procesos químicos. Va a tener otras formas de energía relacionadas con la actividad interna térmica de las células, tanto de las neuronas como de la glía, las células de soporte, ¿sí? También va a haber energía asociada a la dinámica de los fluidos que alimentan a las células del cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas formas en que se manifiesta la energía, pero todas esas formas son interconvertibles, unas en la otra, ¿sí? Son diferencias de grado, digamos, no ontológicas, de categoría. Bien. Pregunta de Norman. ¿Se pueden recuperar las propiedades perdidas o en caso de reaparición estaban reprimidas? Se pueden recuperar propiedades perdidas, pero eso requiere hacer trabajo sobre el sistema. O sea, tiene que haber trabajo externo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos un ejemplo medio grosero, pero que creo que ilustra lo que quiero decir. Supongo que yo tengo un accidente y pierdo una mano, ¿sí? Entonces pierdo una funcionalidad, ¿sí? Que tenía, que me daba esa mano. Ahora, una operación quirúrgica muy avanzada puede volver a conectarme la mano a mi cuerpo, y después de una cierta práctica puedo recuperar prácticamente la totalidad de las funciones que tenía, si, bueno, se dan ciertas condiciones, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué requiere? Eso requiere que yo tengo que ser un sistema abierto y tengo que tener una interacción fuerte con el medio, en particular con el equipo de cirujanos que reimplantó la mano e hizo un enorme trabajo sobre el sistema que soy yo, ¿no? Entonces, puedo recuperar funcionalidades, puedo recuperar propiedades emergentes que perdí, pero eso requiere trabajo aplicado sobre el sistema, ¿sí? Una pregunta de Nicolás Pérez. ¿Tiene algún asidero la idea de que solo existan propiedades sin sustancias a lo Hume? Bueno, no, en mi opinión no, y en el contexto de esta ontología tampoco. Ustedes recordarán que yo les di un ejemplo cuando trataba de caracterizar la inseparabilidad de la propiedad con la sustancia. La propiedad no es algo que se agrega a la sustancia, ¿sí? De la misma forma que yo me agrego la ropa a mi cuerpo y la uso, ¿sí? Pero me la puedo sacar y puedo encontrar la ropa suelta en el vestidor. Eso
no es como la relación entre el individuo y la sustancia, perdón, y la propiedad. La propiedad es la forma de ser de la sustancia, o sea, es indisoluble de la sustancia, es un aspecto de la sustancia. Yo les di ese ejemplo de que no es posible, no es lógicamente posible, o semánticamente posible, si quieren, que haya una sonrisa sin un rostro, porque una sonrisa no es otra cosa que una cierta configuración de los elementos del rostro. Entonces, en principio es imposible una sonrisa sin un rostro. En forma similar, es imposible una sustancia o una propiedad sin que una sea la manifestación de la otra, ¿sí? Entonces, bueno, pienso que no tiene sentido eso. Lo que sí pienso que puede tener sentido y que puede llegar a conformar una ontología coherente es una ontología que parta de no sustancias, sino que parta de eventos. Y esos eventos permiten recuperar en un cierto límite la idea de cosa material o concreta que nosotros introdujimos. Sería una teoría quizás más abarcativa, más compleja también, pero esa complejidad se justificaría si tal teoría tendría algún valor para poder ayudarnos a entender cosas que hoy no entendemos, como por ejemplo la gravedad en un régimen cuántico, ¿sí? Es un área muy especulativa en la cual por ahí no conviene profundizar en un curso como este. Pero, volviendo a la pregunta de Nicolás, pienso no puede haber propiedades sueltas por ahí, ¿sí? Bien, y estamos un poco pasados de hora, si querés una última. Dale. De Francisco, dice, que sea materialista implica monismo o la existencia de, por ejemplo, diversos campos cuánticos sería pluralista. Bueno, eso es muy interesante lo que está preguntando y lo voy a hablar de pleno en la clase que viene, porque me interesa enfatizar una diferencia entre el materialismo, la versión del materialismo sistémico de Mario Bunge y la versión del materialismo sistémico que yo defiendo. Lo que voy a decir en la clase que viene es que este materialismo, como lo estoy presentando, es una teoría pluralista y no monista, ¿sí? O sea, está más cerca de la idea de Diógenes de Apolonia, se acordarán ustedes, que de la idea de los primeros, los primeros presocráticos que tenían una única sustancia de la cual salían todas las demás. Pero lo charlamos en la clase que viene. Si les parece, cerramos acá, así los liberto y les agradezco por la paciencia. Nos vemos el jueves. Muy bien. Adiós.